Okay, Don, first of all, tell me about this crowning that you got planned after this fight. Now, is it going to be as glorious and spectacular as we all think? More so. I cannot find the words to describe nor depict. You can't find the words to describe? It's going to be so illustrious. It's going to be so majestic. Such regal splendor as the enthronization of the king. We will crown the true heavyweight king of the Four Square Ring on Saturday night after the fight, the victor being the king, in the fabulous oasis in the desert, the Hilton Hotel. It's going to be a live show that night. Not only that the party goers that come to Don King's great parties, where they get all of the food and ambrosia, food for the gods and libation, all type of cocktails for not a pittance, but now we're adding to that. We're going to have the little angels. We're going to have Father Clements, who is one of the priests from Chicago, who we're trying to help to rebuild his church because of an unfortunate fire on June the 9th last year. We're going to have a fundraiser working for him in the future in the ilk of a big extravaganza in Chicago where all the fighters will fight for him. We're going to have Melba Moore. We're going to have Freddie Jackson, the sensational Al Green. We're going to have Janet Lynn Skinner, Billy Preston and his great orchestra. His band is going to be super sensational. Bruce Willis, Lisa Hartman, Heather Thomas, they all will be there. Dennis Hopper, you know what I mean? So it's going to be great to have these people here that's going to be participating in the pageantry of the crowning of a king. I'm so excited about it. I know that you are too. And we're doing it here in the fabulous city of Las Vegas. The bright lights and the stars will be shining on the stars that evening. And we will have a great evening, a coronation second to none of the ilk of England, of the Queen or the King. Is going to go right down through the whole pomp and circumstance of this whole pageantry that everyone will enjoy seeing, and we hope that you will have an opportunity to be there. Donald King, alias Don King, no solo fue el promotor de muchos boxeadores de la élite de grandes ligas, fue un estafador, mentiroso, manipulador e incluso llegó a asesinar a 2 personas. King tenía una labia para manipular a los boxeadores y para vender entradas como nadie. Pero poco a poco su máscara se fue cayendo, así como caen todas las máscaras, porque ninguna se sostiene toda la vida. Todos se dieron cuenta que las palabras, la labia y sus acciones eran diferentes. En este documental analizaremos su caso y cómo este hombre estafó a muchas personas con una sonrisa en la cara, mientras a su espalda robaba millones de dólares y se hacía rico por el talento de otros. Algo así como casos que ya tenemos en el canal como Diddy, Suge Knight, Vince McMahon y muchos casos más que tenemos en el canal. Pero como siempre digo, quédense hasta el final del video, que está lo mejor del caso, junto con mi veredicto final y mi análisis psicológico de nuestro amigo Don King. Comencemos. Antes de las luces de Las Vegas, Don King era un corredor de apuestas ilegales en Cleveland. Su entrada al mundo del crimen no fue sutil. En 1954 mató a un hombre que intentaba robar una de sus casas de apuestas. Se dictaminó como un homicidio justificable. O sea, como le intentaron robar en la casa, él lo mató. Y pues básicamente fue un homicidio justificable, o sea, fue justo lo que hizo. En el 1966, King mató a otro hombre que le debía $600. Madre mía, o sea, $600 nada más y coge y lo mata por $600. Madre mía, o sea, no sé, darle una paliza aunque sea, pero matar a alguien por $600 me parece muy loco. Pero en este caso fue declarado culpable de homicidio en segundo grado, luego reducido a homicidio sin premeditación, y pasó casi 4 años en prisión.
Fue entonces en la cárcel donde Don King se educó leyendo clásicos de la literatura y filosofía, preparándose para su segundo acto. Al salir de prisión en 1971, Don King convenció a Muhammad Ali para participar en una exhibición benéfica. Su gran golpe maestro llegó en 1954. Le prometió a Ali y a George Foreman una bolsa de récord de $5 millones cada uno. Dinero que, claro, no tenía. Convenció al dictador de Zaire, Seseke Seko, de financiar un evento. El resultado fue el mítico Rumble in the Jungle, que catalogó a King como el promotor más poderoso del mundo. Durante las décadas de los 70, 80 y 90, Don King dominó el deporte. Su frase "Only in America", solo en América, se volvió icónica. Organizó peleas para leyendas como Larry Holmes, nuestro gran amigo ya leyenda del canal Salvador Sánchez, claro que sí, y Julio César Chávez. Y obviamente, cómo no, la bestia Mike Tyson. Obviamente ya sabemos del video de Tyson, que cómo fue su relación y que fue la relación donde más Don King ganaba más lucro, o sea, se lucraba más de la relación de Mike Tyson. Es una rata el Don King. King era un genio para el marketing. Su cabello electrizado, que parece un troll de un muñequito de esos trolls que tiene el pelo para arriba. Voy a poner una foto por ahí para que lo vean. Es el mismo Don King. Sus joyas, el tipo siempre andaba con joyas, con cadena y todo eso. Y claro, el nombre propio de King siempre estuvo ligado a tribunales. Casi todos los boxeadores terminaron demandándolo por apropiación indebida de fondos. O sea, se apropiaba del dinero de los boxeadores. Tuvo problemas con boxeadores como el mismo Muhammad Ali. Lo demandó por, atención, $1 millón. Madre mía. Terminaron arreglando por una fracción, por media fracción, tras una visita de Don King al hospital con un maletín en efectivo. Que eso es interesante porque Ali estaba en el hospital después de la pelea que tuvo con Larry Holmes, donde terminó física y mentalmente destrozado. La jugada de King fue una estrategia fría y calculadora. Aprovechó el momento en que le debía dinero a Ali, que obviamente Ali lo estaba demandando, para aparecer con el maletín de $50,000 en efectivo. Esto es muy loco. Se dice que le dio el dinero a Ali cuando este estaba medicado y le hizo firmar un documento donde Ali renunciaba a cualquier demanda futura por $millones restantes. O sea, básicamente usó el problema que estaba teniendo Ali para lavarse las manos, sabiendo que, claro, Ali en ese estado necesitaba ese dinero, ya que estaba enfermo en el hospital y también tenía deudas. Menuda rata el Don King, hay que decirlo. El final de la era de Don King no fue un colapso repentino, sino una pérdida gradual de relevancia. Hubieron nuevos competidores, la llegada de Bob Arum, que era considerado su eterno rival. Y esto yo no lo sabía, en lo personal yo no lo sabía esto. Oscar de la Hoya fue promotor también.
y de hecho fue el primer boxeador de élite en tomar el control total de su carrera. De hecho, se dice que Don King quería comprar a Oscar de la Hoya antes de que comenzara a ser promotor y él se negó rotundamente. Claro, Oscar de la Hoya sabía lo que había ahí con esa rata. Vamos a ver, yo veo a Don King con esa sonrisita, con ese pelo parado ahí. Es que no me causa ninguna confianza alguna. O sea, vamos a hablar claro. A mí me da, es que no juzgues a un libro por su portada, me da igual. O sea, míralo, ¿cómo tú vas a confiar en un hombre como Don King? Por favor. Pero bueno. Más tarde, un Floyd Mayweather con The Money Team tomaron el control de las promociones. Lo que gana el Floyd por peleas es una bestialidad. En los años 70 y 80 era imposible controlar el boxeo de alto nivel sin tocarle las puertas de las 5 familias mafiosas de Nueva York. Como comenté al principio del video, antes de ser promotor, King operaba apuestas ilegales y se dice que sobrevivió a un atentado. Le dispararon y pusieron una bomba en su casa por negarse a pagar protección al mafioso Shondor Beers. Sin embargo, cuando cayó preso por asesinar a alguien, King entendió que la mejor manera era ser aliado del enemigo de los mafiosos. Tuvo vínculos con la mafia Gambino. El FBI lo tuvo en la mira durante más de 20 años. Lo consideraban un objetivo por varias razones. En los 90, el FBI y fiscales federales lanzaron una investigación por crimen organizado. Sospechaban que King controlaba la división de pesos pesados mediante sobornos o contratos tramposos. El FBI investigó sus conexiones durante años. Lo relacionaron con John Gotti, que está todavía en la lista de espera en el canal para hacerlo. Ya tenemos ahí a Vicente, a Fat Tony, el Gordo Tony, y Vicente Palermo, que era uno de los más importantes y uno que los traicionó a toda la familia, y por eso toda la familia hoy en día no existen por culpa de ese hombre. O sea, ese hombre choteó a todo el mundo allí y vamos, yo creo que hasta le dieron, bueno, ¿qué no le dieron? Que en el video está ahí que le dieron de todo, mansión con piscina, bueno, ¿qué no le dio el FBI por toda la información que dio ese hombre? Lo que no entiendo es por qué, si el FBI sospechaba esto y hoy en día sabemos que King hacía todas esas cosas, ¿por qué nunca estuvo preso? Nunca cayó preso por esas cosas. ¿Sabes? Sí cayó preso porque mató a alguien, pero nunca cayó preso por los sobornos o los contratos tramposos esos que hacía. Pero bueno. También Don King, como si fuera poco, fue acusado de fraude electrónico por supuestamente estafar a una aseguradora de Joy London, reclamándole, atención, $350,000 por una pelea que fue cancelada de Julio César Chávez, que según el gobierno era un reclamo falso. O sea, comenzó a reclamar dinero por correo por una pelea de Chávez que fue cancelada y estaba pidiendo dinero sin razón. A pesar de tener 35 testigos en su contra, Donald King fue absuelto en 1998. Y eso es lo que yo decía, es una loquera que este hombre no haya caído preso por todas estas cosas que hacía. Hasta conexiones con la mafia, o sea, ¿qué me estás contando? Se dice que su carisma en el estrado y un equipo legal de élite lo
O sea, lo hicieron parecer como una víctima de una casa de brujas racial. ¿Pero qué víctima de casa de brujas racial? ¿Pero qué me está... ¿Pero qué? O sea, básicamente estaba haciéndose la víctima de que lo estaban demandando por un tema racial. ¿Pero qué me estás hablando, Don King? ¿Qué racial de qué? Que da igual que seas negro, blanco o fresa. ¿Qué me estás hablando? Eres un pillo, brother. Eres un ladrón. Es que eso es de locos. Como siempre, Don King usando el tema racial para aprovecharse. Es una táctica que usó durante todo el juicio. Madre mía, me parece muy loco que el estrado y el juez y todo esto le creyeran todas estas tonterías. Es que no puede ser esto. Es que a veces, de verdad lo digo, que a veces es un chiste el sistema legal de Estados Unidos. Que esto es una loquera. Normal que él diga Only América. Claro, solo en América se pueden hacer esas cosas. Claro que sí. Don King tiene rasgos de ser un psicópata funcional. Así como muchos casos que hemos comentado en el canal, como por ejemplo Elon Musk, el Mark Zuckerberg, Vince McMahon y Bill Gates. Son psicópatas que crean cosas que funcionan a la humanidad, pero siguen siendo psicópatas. King era un excelente promotor y tenía una labia que podía convencer a cualquiera, pero con una falta de empatía brutal hacia los demás. Por eso él mismo decía, les robé dinero porque los hice millonarios. O sea, ¿qué estás diciendo? Era un encanto superficial y una labia brutal. Era su arma más poderosa. Él no solo hablaba, él hipnotizaba, usaba citas filosóficas que aprendió en la cárcel mientras todos se distraían con sus espectáculos, sus risas. Él estaba moviendo las piezas del contrato o de la narrativa legal a su favor. Tenía también el rasgo más común, yo creo, en este canal, el narcisismo grandioso. Su estilo visual, el pelo, las joyas, las banderas, no era solo marketing, era una extensión de su ego, que se sentía por encima de las reglas y quería llamar la atención, y ser visto ser visto como sus boxeadores, porque claro, la gente venía a ver a sus boxeadores, no venía a ver a Don King, pero él quería ser visto también, él quería llamar la atención y que la gente lo viera él también, ¿sabe? Por eso se subía rápido y levantaba a Tyson ahí y con una sonrisa y claro, se veía a sí mismo como un salvador de la raza negra. Por eso le daba con eso y da la cantaleta y cantaleta con la raza. Por eso convenció a Mike Tyson y a otros con ese discurso. Se creía un titán en la industria del boxeo. Tenía una falta de remordimiento y empatía, el rasgo clave, el más oscuro. Tenía una frialdad a la violencia. O sea, mató a 2 personas en su juventud, aunque uno supuestamente fue en defensa propia. El segundo, que lo mató porque le debía dinero, muestra una respuesta violenta y una falta de control de impulsos y de empatía por la vida ajena. Una depredación financiera también. Estafar a medio mundo, o estafar a Lee cuando estaba enfermo, estafar a George Foreman, estafar a Mike Tyson y dejarlo en la quiebra después de que el mismo Tyson le generaba millones por show. Demuestra que veía a las personas como herramienta de extracción y no como seres humanos. Veía qué podía sacar de ellos. Era un manipulador patológico. Era un maestro de la triangulación. O sea, ponía a los boxeadores en contra de sus entrenadores o familias, como le hizo al joven Mike Tyson, que luego de la muerte de Cus D'Amato lo separó de la esposa de Cus, que era su único ancla emocional para que no hiciera locuras, y le hablaba de lealtad racial, mientras por la espalda le cobraba comisiones ocultas. Una rata sin duda. Al final
fue un psicópata o un superviviente extremo. En criminología siempre se debate si personas como él son psicópatas clínicos o si desarrollaron un maquiavelismo ambiental. Como por ejemplo el caso ya comentado en el canal de Mike Tyson, no era sociópata, era que tuvo que usar esa máscara para sobrevivir. Don King también creció en un entorno hostil como Mike Tyson. Sin embargo, la combinación de ausencia de culpa tras el daño que Don King hacía a sus amigos, entre comillas, pues claro, él consideraba a sus boxeadores como amigos, sí, claro. Pero como por ejemplo Mike Tyson, él sí sentía culpa de todo lo que hacía y lloraba antes de subirse al ring y todo, ¿sabe? Él nunca estuvo orgulloso de su pasado y nunca lo está hoy en día. O sea, Mike Tyson no está orgulloso de su pasado hoy en día. En cambio, a Don King hoy en día le da igual. Mentiras patológicas como si fuera nada, un historial violento que lo sitúa muy cerca de la psicopatía funcional. No es el típico psicópata que actúa en la sombra, escondido, como cobarde, como Richard Nixon. Era un psicópata que actuaba en la sombra, él no se exponía. Y de hecho Nixon mandó al caso que ya tenemos comentado en el canal, a los plomeros. Él utilizaba a agentes de la CIA, el FBI, los plomeros, los utilizaba para que hicieran los trapos sucios de él. O sea, él no se exponía, él mandaba a sus peones básicamente, ¿sabes? Pero eso es de cobardes también, ¿sabes? Pero Don King es de esos que se sube al ring, te abraza frente a las cámaras con una sonrisa, te felicita y detrás de las cámaras te quita la billetera mientras te sonríe. Básicamente, Don King fue el hombre que, como Vince McMahon, convirtió el deporte, en este caso el boxeo, en un tablero de ajedrez donde él siempre era el único que ganaba. Hay que tener cuidado con este tipo de psicópatas, porque por fuera parecen exitosos, confiados, carismáticos, empáticos, felices, pero todo es una máscara para sacarle provecho a los demás. Otro caso más en este canal donde nos muestra que el verdadero éxito no está en tener millones estafando a personas. El verdadero éxito es poder mirarte a ti mismo en el espejo y estar orgulloso de quién eres. Porque al final, cuando estés por ir a la tumba, no te llevarás los millones que conseguiste estafando y mintiendo. Te vas con lo que fuiste en el mundo. Y si en el mundo fuiste un mentiroso, estafador, al final te vas con las manos vacías.